Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. 1500 de AM, tuvimos la oportunidad de platicar con Juan José Sirión Lee. Él es el presidente de México y el Mundo Vapeando, una asociación civil. La intención de la entrevista es, primero, conocer el tema de los vapeadores, qué significa, qué representa o qué representó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué viene para adelante y cómo es que ven ellos esta decisión y lo que dijo también el propio presidente de la República. Veamos esta parte de la entrevista. Los vapeadores o vaporizadores son dispositivos que entregan nicotina sin que exista la combustión que hay en el cigarro convencional. Se crearon con el objeto precisamente de ser un sustituto de los cigarros convencionales y entrar en la categoría de reducción de riesgo, ya que entidades como Salud Pública del Reino Unido han determinado que son 95% menos dañinos que el cigarro convencional. ¿Qué significa la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana? Esto deriva de un largo camino jurisdiccional de amparos en el que a partir de más o menos 2011, 2010 posiblemente, la COFEPRIS interpretó la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, diciendo que esta incluía en su prohibición a este tipo de dispositivos, a todos los dispositivos alternativos de entrega de nicotina. Esto fue controvertido por medio de juicios de amparos en muchas ocasiones, que fueron resueltos tanto en los tribunales colegiados como en la Suprema Corte de Justicia. Lo que sucedió es que en la Suprema Corte de Justicia se dictaron unas resoluciones que determinaban inconstitucional la aplicación de esta prohibición y otras que decían que sí era constitucional. Entonces se denunció la contradicción de la tesis y el Pleno de la Corte el martes, determinó que la interpretación que debe de prevalecer es la de la inconstitucionalidad de la prohibición. ¿Qué actividades están relacionadas con el consumo de este tipo de vapeadores o cigarrillos electrónicos que permite esta sentencia de la Suprema Corte? Bueno, la Suprema Corte de Justicia en realidad no dio unos parámetros de cómo se deben de comercializar. Pero déjame aclararte algo. El uso nunca ha estado prohibido. Okay. El uso siempre ha estado permitido. Esto tenía que ver más bien con respecto a la comercialización. Entonces, lo que está diciendo la Corte es que la prohibición es inconstitucional. Entonces, si entiendo, esto ayudará a generar un mercado ordenado, porque también comprendo que existe el riesgo, y ahí sí habría un riesgo, de que comiencen a venderse vapeadores que no tienen el sustento tecnológico ni sanitario, y que eso sí puedan generar daño a la salud. Así es. Siempre que hay un mercado negro corremos riesgos innecesarios. El gobierno pierde control sobre los usuarios, sobre la fabricación y además pierde dinero en impuestos. Entonces, esta resolución de la Corte da pie a que se haga una correcta regulación que determine en qué condiciones se deben de comercializar estos dispositivos que, repito, no están prohibidos por cuanto a su uso. Cualquier persona los puede utilizar. ¿Quién tiene que hacer esa regulación? ¿El Congreso o la Secretaría de Salud vía COFEPRIS? No, lo tiene que hacer el Congreso. Existen muchísimas iniciativas que se han planteado a lo largo de los años, me refiero desde hace 3 años, ha habido diferentes iniciativas que algunas pretendían hacer una prohibición total, cosa que ya no podrán hacer ahora porque la prohibición absoluta es inconstitucional, y había otras que pretendían regularlo, equiparándolo con el cigarro convencional, y otras haciendo una regulación diferenciada. Y ustedes están acercándose al Congreso. Ahorita el Congreso tiene muchas cosas pendientes, pero seguramente se van a acercar al Congreso, intentarán llevar información, acreditar qué es lo que ocurre con este mercado y qué es lo que ocurre con este tipo de aparatitos o de equipos para fumar. Así es. Nosotros hemos acercado en diferentes ocasiones información técnica con respecto a estos dispositivos. Vale la pena destacar que el Reino Unido utiliza estos dispositivos como parte de su política pública para que la gente deje resultados bastante positivos y actualizando la información cada año. En la última actualización afirman que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar utilizando estos dispositivos y reiteran que el daño que podrían provocar estos dispositivos, que no son inocuos, es menos del 5% del que se obtiene cuando se fuman cigarros convencionales. Entonces todo esto lo deben de conocer los legisladores
para que tengan buenas herramientas y buena información para tomar decisiones en cómo deben de regular estos dispositivos. Estamos platicando con el maestro Juan José Sirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando AC. Maestro, esto dijo el presidente de la República esta misma semana. Acompáñame a escucharlo. Son muchos intereses. O sea, yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo, son hasta religiosos algunos. ¿Cómo producir algo que le hace daño a los semejantes, a sus hijos, a sus nietos, todo por la ambición al dinero? Bueno, el presidente se refería a la decisión de la Suprema Corte. ¿Qué decir? ¿Cómo generar este debate con datos, con estudios y con lo que significa una maquinita de estas, un aparatito de estos para quien decide fumar y para quien decide también intentar dejar de fumar a través de estos equipos? Sí, bueno, ya desde hace muchos años un experto en tabaquismo decía que la gente fuma por la nicotina y se muere por el alquitrán. El alquitrán obviamente es el desecho que queda de la combustión que se produce de quemar el tabaco en los cigarros convencionales. En el momento que quitamos de la ecuación a la combustión, nos encontramos con que la gran mayoría de las sustancias tóxicas ya no están presentes. Tal es así que muchas de las terapias de reemplazo se basan en la nicotina. Escuchamos que hay parches de nicotina. Bueno, ya esa parte de la charla que tuvimos con Juan José Sirión Lee. Él es el presidente, de esta Asociación Civil de México y el Mundo Vapeando AC, para que entendamos que existe un debate, que hay quienes compran estos dispositivos y hay quienes los quieren utilizar, y veamos, lo principal de todo esto es que exista una información y que por supuesto no sean dañinos para la salud. Así que veremos qué es lo que ocurre con este tema, que seguramente va a caer en manos del Congreso, y de ahí, bueno, tendrá este largo camino, como han tenido otros, como el de la marihuana y como tantos otros han tenido, que tienen que ver con este sentido, ¿no?, de políticas públicas. Vámonos contigo, Pris, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos.